Poneme, por favor, ¿tenés los videos del tío Germán? Poneme los videos porque tiene que servir como introducción para todo esto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, sos psicóloga. Psicóloga. ¿Y te dedicás especialmente a advertir estos mensajes ocultos de pederastas y consumidores de abuso sexual infantil? Me dedico a atender víctimas de abuso sexual. Trabajo con niños hace más de 15 años, víctimas de estos abusos. Y bueno, y dentro de todo eso hacemos lo que son prevención y capacitación en grooming y prevención de abuso sexual. Esto no lo íbamos a ver, no lo íbamos a advertir a menos que detonase como detonó. Hace algunos días escuchaba una colega tuya. Muchos pedófilos se ocultan bajo una sotana, Sí. se convierten en maestros para tener cercanía con niños, de test de fútbol, porque también los hay, de categorías inferiores. En todos hay un denominador común, ¿no? Se presentan, seducen a los padres bajo la figura de, qué sé yo, de paternalista, diría yo. Déjame a tu hijo a mi cuidado, que acá va a estar bien. Así Y después se desata lo peor. ¿Ese es el denominador común? ¿Podíamos advertirlo antes? No, la verdad que no, que está entre nosotros siempre la persona que tiene esta condición, es una estructura de personalidad, esto hay que dejarlo en claro, no cualquiera es pedófilo y pasa al acto, ¿no?, a lo que se le llama el delito, que lo convierte en pederasta, y funcionan muy bien socialmente, ¿no? Una de las cuestiones que decimos es que tienen conciencia de realidad, funcionan entre nosotros, pero no de enfermedad. Eso es un rasgo psicopático. La psicopatía no es considerada una enfermedad. No, son estructuras de personalidad, ¿no? Nosotros tenemos estructuras de personalidad que nos definen a nuestro comportamiento en sociedad, que las podemos dividir entre ellas como en grandes grupos de neurosis, de psicosis, y las perversiones, bueno, está como una parafilia, pero sí, es toda una estructura de personalidad que no se modifica, que no tiene cura, que es como ya están estructurados de base. La estructura de personalidad tiene que ver con un componente genético hereditario, en composición con la crianza, la cultura. ¿El hijo de un pedófilo tiene serias chances de convertirse en pedófilo? No, tienen porque que darse viste varias que cuestiones. existía ese prejuicio de Sí. el que ha sido violado, abusado, va a ser violador. Sí. Es decir, es como que No, estos tenía, días tenía una marca de la bestia, ¿no? Sí, no, estos días se está aclarando mucho eso, porque imagínate que si no, todas las mujeres o todas las niñas y niños que fueron abusados sexualmente, que tuvieron que pasar y pasan este flagelo, que encima se esté diciendo que uno ya imagina que van a ser abusadores, es revictimizante, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Además, el 80% de pederastas son varones, el 80% de víctimas son mujeres, entonces no te cierra tampoco estadísticamente esa ¿El cuestión. pederasta tiene una predilección por la nena y no por el nene? ¿No por el varón? Hay varios subtipos y son de lo más diversos. Que sean exclusivos, o sea, que solo se exciten frente a niños, ¿no? Hacia niños, y ahí pueden ser solo varones, solo niñas, indiferentes. Y después están los que no son exclusivos, que tienen una familia, se casan, tienen relaciones con su pareja, tienen hijos y además tienen la preferencia por niños o niñas. ¿Por qué el oso de peluche? Leí algo así como bear pido o bear pedo, ¿no? ¿Por qué el oso de peluche está vinculado? Bear en inglés es oso, pedo es una supuesta, un acortamiento, una abreviatura de pedófilo. ¿Por qué el oso de peluche particularmente es el arma de los pedófilos? No, lo que hacen es mostrar ciertas imágenes. Ellos tienen siempre un lenguaje entre ellos, ¿no? Que todo el tiempo es modificado y camuflado, y manejan esta cuestión por supuesto, del Hay un velo. argot propio del pedófilo en las redes. Sí, han escrito libros, ellos tienen sus propios manuales. Lo que decía estos días una perfiladora es, antes usaban símbolos, el oso tenía que ver con la preferencia por niñas prepúberes, por ejemplo. El oso panda, y ahí, ¿no? Pero dijo que, bueno, estos símbolos los sacó un manual del FBI en 2007, o sea, ya quedó atrasadísimo. Ya lo leyeron, ya no cambiaron usan de símbolos, hábitos. ahora usan palabras, algunas de las palabras habíamos escuchado, pero lo que decimos es, no es prudente en un canal periodístico decirlos, porque cuanto más los nombremos, ellos ya lo están modificando ayer. Los estamos advirtiendo. Sí. Ahora, hay una creciente ola de abuso y esclavitud sexual infantil en el mundo. Sí. Por lo general conduce hacia el poder. Yo te digo, abrazo toda teoría conspiranoide, lo cual me deja exento.
Chicos que desaparecen, 170.000 chicos en el mundo que desaparecen todos los años. En estas corrientes migratorias, los autoexilios, los chicos desaparecen. Se tejen todo tipo de teorías, contrabando de órganos, esclavitud sexual, hasta hablan de que los niños tienen una glándula que en condiciones de pánico puede generar aquello de los ojos morados, lo habrás leído. Pero digo, y hay incluso presentaciones parlamentarias para abolir la prohibición del sexo con menores de edad. Digo, ¿qué está pasando? Bueno, estamos en una cultura muy perversa, ¿no? Como definición de violar todo tipo de ley moral, ¿no? Vuelvo. Es muy complejo cómo se estructura la personalidad de un perverso pedófilo. Pero lo que no incorpora son los diques morales que se incorporan en la primera infancia, ¿no? Que tiene que ver con el pudor, asco, vergüenza, culpa moral, estos diques que este super yo que tenemos las personas, que nos hacen funcionar en sociedad de la manera más respetuosa posible, estas personas no los configuran. Y tiene mucho que ver en cómo configuramos esto en los niños, desde pequeños, con bueno, los límites, el respeto a la autoridad, las figuras de poder, quién es nuestro presidente, cómo habla, cómo nos comunicamos los adultos. Perdón, Natalia, estamos hablando de un diputado que se supone que cuando menos la organización y el ordenamiento jurídico lo tiene permanente, organización institucional y ordenamiento jurídico lo tiene claro, absolutamente claro. Lo tiene claro para fingirlo. No tiene mecanismos inhibitorios, como lo llamarían ustedes. Saben fingir, por eso es tan difícil, por eso a veces hacemos incluso las evaluaciones de ingresos a laborales y en una evaluación básica no se identifican rasgos. Es una orientación específica dentro de la psicología que tiene que ver con un perfil criminal y donde se piden puntos de pericias que supongo que ahora los van a pedir, sí, muy específicos con especialistas que exclusivamente se dedican a identificar este tipo de perfiles. Contestame cortito, así nos vamos a una llamada telefónica. ¿Tienen los quiscas rasgos de pedófilos? No de pedófilos activos, sí de consumidores de la mal llamada pornografía infantil. ¿Tienen todos los rasgos? No lo sé. Ahora vamos a ver un video, si no lo viste. Bueno, también uno está sugestionado, Natalia. Yo cuando veo la plasticola me imagino algo, cuando veo un globo que se infla por el efecto por un efecto químico me imagino. Digo, invariablemente Sebastián Quisca, el hermano de Germán, del diputado desaforado, aparece sin camisa. Sí, un horror. Vuelvo a esto. No hay material en los videos para quienes no somos perfiladoras criminales que pueda dar cuenta. Le digo esto porque si no, todas las madres se van a sentir unas tontas, ¿no? Pero, no siempre se identifica. En mi carrera he visto abusadores sexuales, jueces, sí, médicos importantes del Garrahan, psicólogos especialistas en abusos sexuales, involucrados en delitos así. Entonces, son personas muy astutas, muy perversas, fingen en sociedad, están siempre un paso adelante. Por eso realmente el trabajo de cibercrimen habrá sido importantísimo. Su especialidad es ocultarse. Se camuflan, ¿no? Se camuflan en sociedad. ¿Qué ves en estos videos en particular? Veo hombres seduciendo niños, tratando de llegar a ellos y de ser personas confiables, que es lo que siempre va a ser un abusador sexual en donde se mueva, ¿no? Generarle confianza al niño porque lo que hace es a través del engaño y la seducción llegar al abuso sexual. Y una vez que llega empiezan las amenazas para mantener eso en secreto y ahí puede estar abusando por un periodo larguísimo y esas son todas las secuelas que después tenemos que trabajar, por supuesto, con la persona que durante a veces meses o años está siendo abusada sexualmente. Cuanto más pequeños o pequeñas, ni siquiera dándose cuenta de que eso es un abuso hasta que lo pueden poner en palabras y con el florecimiento de la sexualidad en la pubertad o adolescencia, esto resulta inmensamente traumático, por supuesto. Hay cazadores, pedófilos cazadores online. A través de las redes vivimos en un mundo de imagen. También hay mucho de pedofilia que se da ya no en las redes, pero sí en el círculo íntimo, inmediato, familiar o del vecino. Son dos casos muy particulares a los que hay que prestar atención. Primero, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás consumiendo en redes? Dame algunos mecanismos que me puedan activar el alerta para papá y mamá. Yo creo que son extremadamente sagaces. Dame un mecanismo del vecino inocente que te trae caramelos al nene o a la nena y puede terminar, ojo, no demonicemos a todos los buenos vecinos, pero puede terminar siendo el atacante, una hiena agazapada.
Te voy a dar un tip de prevención, si se quiere. Lo único que hoy tenemos ante estos casos es la educación sexual hacia niños y niñas. A mí me han llamado esta semana madres desesperadas de Apóstoles, en donde empiezan esto, ¿no? A ver, prestar más atención a los niños, a las niñas. Entonces, una mamá me decía, tuve una charla de educación sexual con mi hijo en el rango de 6, 5 años, y en esa charla de mirá que tus partes íntimas, mirá que nadie puede hacerte esto, palabras simples para niños, en el lenguaje de ellos, muchos niños empezaron a contar cosas que no tenían que ver con la causa, pero bueno, pero a mí mi compañero que es más grande, a mí a veces me hace esto y no me gusta. Entonces, el niño no va a poder identificar hasta que un adulto no le explique que eso está mal Con y que tiene que palabras pedir ayuda. simples, hablando Con de sus palabras zonas simples. íntimas. Sí. Hacemos, con Obviamente, niñez trabajamos la intimidad. Educación sexual, pero no desde el transgénero, tratando de que chiquitos de 5 años cambien de inclinación sexual cuando no están desarrollados. La verdad que todas las escuelas lo que están enseñando en las primeras infancias de educación sexual es con quién ir al baño, que sus partes son íntimas, que tienen que cuidar el cuerpo y que cualquier situación de cualquiera, padre, tío, abuelo, que le genere desagrado, lo tienen que informar. Gracias, Natalia. Prometo que vamos a volver a hablar de este tema, No, porque muchas gracias. me apasiona y porque estoy viendo que hay una tendencia mundial perversa, Sí. terrible.